unidad 13. El tema es medida de superficie. A ver, vamos a ver la parte de la teoría que necesitamos. Aquí está. Las conversiones. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes entonces que la clase anterior veíamos lo que era medidas de longitud, ¿no? En el sistema métrico decimal? ¿Sí? Aquí tenemos kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetro y milímetro. Todo esto están al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque son unidades de superficie, el área, ¿cierto? Todo esto siempre es al cuadrado. ¿Sí? Entonces, unidades al cuadrado, me estoy refiriendo a unidades de superficie, ¿ya? Y como dice acá la teoría, multiplicamos por 100. Porque la anterior, recuerdan que las unidades de longitud, estas son las mismas que vemos aquí, pero sin el cuadrado, era multiplicando por 10, ¿se acuerdan? Por 10, o dividiendo entre 10 también, de acuerdo a qué unidad ibas, ¿no? Dividías o multiplicabas. Pero para las superficies, unidades de superficie, cada vez que yo quiera cambiar de unidades mayores, o sea, de los múltiplos a los submúltiplos, voy a multiplicar por 100. ¿Está bien? Siempre voy a multiplicar por 100. Como es al cuadrado, es 10 por 10, pues, ¿no? Por eso es 100. Sí, justamente por eso es la expresión cuadrada. Y entonces, una pregunta, por ejemplo, si yo quisiera pasar del metro al cuadrado, que vemos ahí en el medio, metro cuadrado, quiero convertirlo a centímetro cuadrado, ¿por cuánto multiplicaría? Del metro cuadrado al centímetro cuadrado. ¿Por cuánto debería multiplicar? Ujú, claro, ahí está su compañero. Muy bien. 10.000, ¿cierto? 10.000, claro, porque es dos veces 100, ¿cierto? De metro hasta centímetro es 100 y otra vez 100. O sea, cuatro ceros. Entonces sería 100.000. ¿Está bien? Y como vimos también la vez pasada, para pasar de los submúltiplos a los múltiplos o unidades mayores, tendré que dividir entre 100 para cada uno de los casos. ¿Está bien? Todo va a ser entre 100, entre 100, entre 100. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, viendo lo que le explicaba antes. Si yo quisiera pasar de metros, mira, de metros a kilómetros cuadrados, de metros a kilómetros cuadrados, debo dividir, pero ¿entre cuánto? De metros hasta kilómetros cuadrados son 100, 100, 100. 6 ceros, pues, ¿no? Y como ustedes han puesto ahí, un millón. Dividirlo entre un millón. De esa manera yo convertiría de metros cuadrados a kilómetros cuadrados. ¿Está bien? Listo. Entonces, eso es lo que se debe hacer cuando me piden las conversiones, ¿ya? Entonces, vamos a pasar, sabiendo esto, vamos a pasar a los ejercicios. En el libro de trabajo, matemática, unidad 13, el tema de superficie, ¿ya? Vamos a la primera parte para ir resolviendo los problemas. Entonces, tenemos lo siguiente. Dice aquí, calcular el área de un cuadrado cuya diagonal mide 10 centímetros. ¿Sí? El área de un cuadrado, su diagonal mide 10 centímetros. Vamos a dibujar ese cuadrado. A ver, tenemos un cuadrado cuya diagonal mide 10 centímetros. Eh, ¿Qué se puede hacer? Le piden calcular el área. A ver, les ayudo. Cada lado, ese lado le pongo X. Entonces, ¿cuánto miden los demás lados? Claro, X. ¿Por qué? Porque todos los lados en un cuadrado son iguales. O sea, si un lado mide X, todos los lados también miden X. ¿Cierto? Ya está, listo. Hasta ahí vamos bien, ¿no?
Ahora, su compañera dice teorema de Pitágoras, claro, se puede aplicar teorema de Pitágoras, ¿no? En uno de los triángulos. ¿Cómo es teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa aquí? La diagonal. Esa es la hipotenusa. 10 al cuadrado. Igual. Catetos. Catetos al cuadrado, ¿no? La suma de los cuadrados de los catetos. Catetos de x. X cuadrado más x cuadrado. ¿Cierto? Listo. Resuelvo. 10 por 10, 100. X cuadrado con x cuadrado son 2x cuadrado. ¿Qué más? El 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces 100 entre 2 es 50. Y ese cuadrado pasa como una raíz. Es decir, que el lado del cuadrado es raíz de 50. Ahí lo vamos a dejar porque raíz de 50 salen decimales, ¿no? No lo voy a poder calcular. Entonces ahí por mientras lo voy a dejar. Cada lado mide raíz de 50. Ahora, voy a responder la pregunta. Calcular el área de un cuadrado. ¿Cómo calculo el área de un cuadrado? ¿Te acuerdas la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un cuadrado? Ajá, L al cuadrado. O sea, lado por lado. ¿Sí? Lado por lado o L al cuadrado, que es lo mismo. ¿Cierto? Eso voy a hacer entonces. Es decir, el área de este cuadrado es igual a lado al cuadrado. Lado elevado al cuadrado. Pero ¿cuánto mide el lado? El lado mide raíz de 50. Entonces ya tengo que raíz con la potencia se pueden eliminar, ¿no? Una raíz cuadrada con una potencia al cuadrado se puede eliminar. Por tanto, la respuesta es 50. 50 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Pues lado por lado. O sea, raíz de 50 por raíz de 50 es 50 nada más. ¿Ya? Eso es. Otra forma. Otra forma que se pudo haber resuelto este problema es utilizando la diagonal. ¿Te acuerdas la clase anterior? Te dije que el área de un cuadrado se puede calcular 1 por la fórmula de lado por lado. La que hicimos ahorita, lado al cuadrado. ¿Sí? Y había otra forma. ¿Utilizando qué cosa? La diagonal. Es decir, que el área de un cuadrado es igual a su diagonal, o sea, 10, elevado al cuadrado. Pero esto dividido entre 2. Sí, esa fue la fórmula que me la he pasado. Diagonal al cuadrado sobre 2. Esa es también la forma de hallar el área de un cuadrado. 10 al cuadrado es 100. Y 100 dividido entre 2 es 50. ¿No? Listo, es lo mismo. O sea, es lo mismo. Esta es una forma más directa, ¿no? Porque ya simplemente te daban el dato de la diagonal. Ah, ya de frente aplicaba fórmula y terminaba. O sea. Entonces siempre es bueno aprender varias fórmulas porque hay algunas que te van a ayudar a resolver el problema mucho más rápido. Lo esencial en matemática es el tiempo en el examen, ¿no? Problema 2. Dice, el perímetro de una región cuadrada es numéricamente igual al área de la región. El valor del área es igual a ver, nuevamente estamos con el cuadrado. ¿Sí? Dice, el perímetro de una región cuadrada. ¿Cómo calculas el perímetro de un cuadrado? Perímetro contorno. Entonces el perímetro es la suma de todos los lados, ¿no? A ver, siguiendo el ejemplo del cuadrado anterior que hemos visto hace un ratito. ¿Cuánto es el perímetro de ese cuadrado anterior con la variable x? ¿No? Todavía no tiene valor los lados, ¿ya? No hay que ponerle ni valor, solamente cada lado mide x. Muy bien, Jazmín, 4x, ¿cierto? Cada lado mide 4x. Entonces voy a poner acá, el perímetro va a ser igual a 4x en un cuadrado. ¿Está bien? 4x su perímetro, ¿no? La suma de los cuatro lados. Y ahora me habla también del área de esa región cuadrada. Ya. ¿Cómo calculo el área de un cuadrado? Como me dijeron, lado al cuadrado o L por L, ¿cierto? Entonces, el lado es x. X por x es x al cuadrado. Ahí está, mira. Tengo el perímetro y tengo el área. ¿Sí? Perímetro es 4x, el área es x al cuadrado. Y dice el problema que estas dos cantidades son numéricamente iguales.
Pregunta hallar el valor del área, ¿no? Ya. Si son numéricamente iguales, quiere decir que el 4x coincide numéricamente al x cuadrado, son iguales, ¿sí? Listo. ¿Qué puedo hacer ahí? 4x es igual a x al cuadrado. ¿Cómo puedo resolver eso? A ver, ideas. ¿Qué se podría hacer? ¿X vale 4? Sí. Muy bien. X vale 4. ¿Cómo? ¿Cómo sale el X vale 4? ¿Por descomposición? Ah, claro. Pues se puede descomponer. 4 por 4 es igual a 4 al cuadrado. Ah, ya. Al tanteo, ¿no? Buscando un valor. Por descomposición. Ya. Vamos a descomponer. Bueno, Wilmer lo ha hecho al tanteo y está bien, ¿no? El X 4 por 4 es acá, y acá es 4 al cuadrado, salen lo mismo. Vamos a descomponer el X cuadrado en X por X, ¿ya? ¿Está bien? Esa parte voy a descomponer solamente la potencia. Entonces, eliminando un X de este lado y el X del otro lado, tendré que 4 es igual a X. ¿Sí? Listo, ya está demostrado. 4x vale 4. Ahora, ¿esa es la respuesta? Clave A. No, no, ten cuidado. La pregunta, ¿qué dice el enunciado? El valor del área es igual. Me preguntan el área del cuadrado. ¿Qué he descubierto? El 4 es el valor de un lado. Ajá, 16 es la respuesta. ¿Por qué? Porque si 4 es un lado, entonces esta es la fórmula del área. El área sería igual a x que vale 4 elevado al cuadrado. 4 por 4, 16, ¿no? El área es 16 unidades cuadradas. ¿Sí? Ya está. Siguiente. Número 3. A ver, dice acá. La superficie de impresión de un punzón rectangular. Ya, bueno, no sé si han visto la herramienta el punzón. ¿Sí? Una herramienta de metal. Ahí vemos la punta nada más del punzón. Donde vemos que la punta es... Vemos que la punta es una región cuadrada. Disculpen, una región rectangular. ¿Sí? Ahí está sombreado con una letra A. Esa es la superficie de la punta de este punzón. ¿Qué más dice acá? 18 milímetros de altura es ese rectángulo. Y su área, su superficie es de 630 milímetros cuadrados. Calcula la longitud de la base. Ya está, listo. Entonces, la altura es esta h, ¿no? Siempre, generalmente la altura la denominamos con h. La altura es de 18 milímetros. ¿Sí? Ahí está. Esa es la altura. El área o superficie es lo que está sombreado. Es lo que está con A. Esa área es de 630 milímetros cuadrados. ¿Cierto? Ya. Ahora, mi pregunta es la longitud de la base. O sea, una L ahí abajo, ¿no? Abajo de la hay una L. Calcular cuánto vale la L. Estamos hablando de rectángulo. Dime, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un rectángulo? Ajá, va a ser por altura o largo por ancho, ¿no? Sí es cierto, muy bien. Es de esa manera se calcula el área de un rectángulo. El área de un rectángulo es igual a base por altura, entonces. ¿Sí? Listo. ¿Quién es la base acá? La base es L, el largo. ¿Sí? ¿Y quién es la altura? Ahí está H, la altura que es 18. Entonces, reemplazando en esta fórmula, yo voy a tener que A, ya tengo cuánto vale, ¿cierto? Ahí ya se sabe, ¿cuánto vale A? Ahí está en el gráfico, ¿cuánto vale el área? Claro, 630. ¿Sí? Ahí está en el dato, ya, o sea, ya me dan que el área es 630.
Ese es el área. La base no está, no lo dices. L nada más te ponen como base. L por altura. Sí está. La altura es 18. Listo. Te piden calcular L. ¿Cómo calculo L? Bueno, el 18 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Cuánto sería la división de 630 entre 18? 35. Ajá. Entonces, L, la longitud L es de 35 milímetros, ¿no? Pues todo está en milímetros, la respuesta sigue estando en milímetros. 35 milímetros. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está bien? Simplemente estamos aplicando la fórmula del área del rectángulo, que recuerda que su fórmula es base por altura. Eso nada más. Ya está. Pasamos. Número 4. Dice, el perímetro de un rectángulo es 40 centímetros. Si el largo es el triple del ancho, ¿cuál es su área? Ya. Un rectángulo, nuevamente. Recuerda la fórmula del rectángulo, base por altura. Vamos a dibujar un rectángulo. Y según nos dice, nos indica acá, que el perímetro de este rectángulo es 40. ¿No? Perímetro, apuntarlo como dato. Perímetro es 40 centímetros. ¿Sí? Ya está. Dice, si el largo es el triple del ancho, ¿cuál es su área? El largo, ¿sí? La medida del largo es el triple, 3 veces el ancho. ¿Qué le podría poner aquí mientras? Puedo tantear, pero mejor antes voy a ponerle variables. ¿Qué variable le puedo poner en el largo y en el ancho? Ajá, con la X, ¿no? Muy bien. X y el otro va a ser 3X. Muy bien, eso es cierto. Como nos dice que el largo es el triple, al 3X le voy a poner en el largo, porque el largo es el triple. ¿El triple de qué? Del ancho. O sea, si el ancho es X, el largo es 3X, que es su triple. ¿Se entiende, no? Ahora, abajo también mide 3X. Y al lado también mide X, ¿no? Los opuestos son iguales. Según el dato, que el perímetro es 40, quiere decir que la suma de todo el contorno me da 40. Que es decir que X más 3X más X y más 3X, todo debe ser 40, porque el perímetro da 40. Todo acá suma 8X, ¿no? 8X es igual a 40. Y claro, ¿cierto? Correcto lo que dicen. X vale 5. Entonces, si X vale 5, ya sé cuánto vale el largo y el ancho. El ancho es 5, ¿cierto? X vale 5. Y el largo, ¿cuánto sería? 15, ¿no? Ya tengo entonces el largo y el ancho. Y nos piden calcular el área de esta figura, el área del rectángulo. Claro, por fórmula dijimos que el área del rectángulo es base por altura. Es decir, que sería la base, que es 15 por la altura, que es 5, y sale como respuesta 75 centímetros cuadrados, ¿no? Ajá, esa es la respuesta. Correcto. Ahí está, clave C. Listo. Muy bien. Siguiente. Dice aquí, la relación de los lados de la base de una cubeta de aceite rectangular es de 2 a 5. Ya, esto es una razón, ¿te acuerdas? De 2 a 5 significaba que un lado es como 2 y el otro lado es como 5. ¿Sí? Ahora dice, y el contenido de la superficie, o sea, la superficie rectangular, la base ahí, un rectángulo, es 0,162 metros cuadrados. Ahora, esta superficie, vamos a pintarla para que entiendas bien. Está hablando de la superficie de esa cubeta, o sea, la parte baja, esto de aquí, ¿sí? El rectángulo que está en la parte inferior. Esa área es 0,162 metros cuadrados. Ahora dice, se quiere agrandar, esta área que he pintado de amarillo, se quiere agrandar la superficie a 3,162
4 decímetros cuadrados. Ahora la pregunta es, calcule la longitud de los nuevos lados en centímetros. Ya, a ver. El 2 y el 5. ¿Dónde va el 2 y dónde va el 5 en esta imagen? Dice que los lados de ese rectángulo son como 2 a 5. 2 es el ancho. Sí, porque la parte corta siempre es el ancho, ¿no? Entonces 2 es el ancho y 5 es el largo. Ya está. Correcto. Está bien lo que están diciendo, ¿no? 2 el ancho y 5 el largo. O sea, acá sería 2. En la parte... A ver, acá sería 2 en esta parte. Y acá sería 5. ¿Sí? Pero le falta algo, ¿no? Le falta algo a esos números, ¿se acuerdan? Como es una razón, algo le está faltando a esto. Una variable, una constante. Ya, le está faltando eso, ya le está faltando una constante. Ya bueno, si dicen X está bien, no hay problema. O K, X, A, cualquier letra se puede poner. Bueno, como dicen X no hay problema, le ponemos 2X y 5X. ¿Está bien? Una constante, puede ser cualquier letra. Listo, ahí están las constantes. Ahora, vamos a lo que dice luego. Dice que esta superficie, vamos a apuntarlo con una flechita. Esta superficie que está ahí es 0,162 metros cuadrados. ¿Sí? Y se quiere agrandar. ¿Cuánto más se quiere agrandar? Se quiere aumentar, vamos a ponerle más, se quiere aumentar 3,4 decímetros cuadrados. ¿Está bien? Mira, la superficie originalmente es 162 metros cuadrados, pero lo voy a agrandar a 3,4 decímetros cuadrados. Calcular la longitud de los nuevos lados. Los nuevos lados van a agrandarse, pero van a mantener esa razón de 2 a 5. ¿Sí? Listo. Ahora, sumaría 0,162 más 3,4, ¿sí? ¿Está bien? Ah, muy bien, Rocío. Ajá. No puedes sumar todavía directamente, ¿no? No puedo sumar 0,62 más 3,4. ¿Por qué? Porque se convierte. Debemos hacer la conversión, ¿sí? De decímetros cuadrados podemos convertirlo a metros, ¿no? A metros cuadrados. Se puede hacer eso. Pero antes de hacer la conversión, revisa. ¿Qué dice en la última parte? Calcular la longitud de los nuevos lados. ¿En qué? En centímetro. ¿Cierto? Entonces, ¿a qué te conviene convertirlo? A centímetro cuadrado. ¿Está bien? Ese metro cuadrado lo voy a convertir a centímetro cuadrado. Y ese decímetro cuadrado también lo voy a convertir a centímetro cuadrado para ya tener finalmente todo en centímetro y llegar a una respuesta ya. ¿Recuerda la escalerita que vimos al inicio? Esa que iba descendiendo por 100, por 100, por 100, por 100. ¿Sí? Ya. Vas a hacer eso. Vas a utilizar el factor de conversión. ¿Cómo convierto metro cuadrado, 0,162 metros cuadrados, a centímetro cuadrado? Se multiplicaba. ¿Sí? Metro cuadrado está arriba, centímetro cuadrado está más abajo. Entonces iba descendiendo con una multiplicación. ¿Por cuánto multiplico el metro cuadrado para llegar a centímetro cuadrado? Si estoy en el metro cuadrado por 100. Por 100 llegabas a decímetro, pero yo quiero llegar desde metro cuadrado a centímetro cuadrado. 4 ceros, ¿no? 4 ceros, ¿ya? Recuerda que es por 100 y por 100. 100 por 100 tienes 4 ceros, sería 10.000. Quiere decir que este número lo voy a multiplicar por 10.000. ¿Sí? Listo. Ahí vamos a dejarlo por mientras. Ahora el siguiente. Decímetro cuadrado lo voy a convertir a centímetro cuadrado. ¿Por cuánto multiplicaba en esa escalerita? Para llegar de decímetro cuadrado a centímetro cuadrado, ¿por cuánto multiplico? Muy bien, ajá, 100 nada más, ¿ya? Porque de decímetro, ahí nomás estaba centímetro. Entonces, acá multiplicaba simplemente por 100. Listo. A ver, entonces, la primera parte.
0,162 por 10.000, ¿cuánto sale? Ajá, correcto. Eso es, Carlos. 1620. 1620 centímetros cuadrados. El otro, 3,4 por 100. ¿Cuánto sale? Sí, así es, 340. 340 centímetros. Ya están convertidos en centímetros cuadrados. O sea, ya puedo sumarlo ya. ¿Cuánto me sale todo la suma aquí? 1960, ¿no? Así es. 1960 centímetros cuadrados. Ya tengo que lo quiero convertir todo. No, el nuevo área va a ser de 1960 centímetros cuadrados. Listo. La pregunta es, ¿cuál es la longitud de los lados? Recuerda que es un rectángulo. Tengo el área. Tengo los lados. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Área de rectángulo. Base por altura. Claro, así es. Muy bien, Angie. Esa es. Tendría que poner 1960, que es el área. La base, que en este caso es 5x el largo. Y la altura del rectángulo, que en este caso es el ancho, 2x. Ahí está. Multiplicando 1960. ¿Cuánto es 5x por 2x? Ah, bueno, 5 por 2 es 10. Pero x por x es x al cuadrado. Así es, Angie. X al cuadrado. El 10 pasa dividiendo. Entonces te quedaría 196, ¿no? Porque 1960 entre 10 es 196. Está bien, el 10 pasa dividiendo. Y ese cuadrado pasa como raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 196? 14. Entonces x es igual a 14. Listo, ahí está. X vale 14 al resolver esta ecuación. Ya está. ¿Qué ahora? Me piden calcular la longitud de los lados. ¿Qué se hace? Así es, Carlos. 28 y 70. ¿Por qué? Porque reemplazo. Es cierto. Ajá, reemplazar. Voy a reemplazar en los lados. El primer lado es 2x. Es decir, 2 por 14. Por eso es 28. Y el otro lado es 5x. O sea, 5 por 14. Es decir, 70, ¿no? Los lados son 28 y 70. Correcto. Esa es. Ya está. Pasamos al siguiente. Estamos en el 5. Estamos 6 acá. Problema 6. A ver, problema 6. Área del triángulo. A ver, dime. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Fórmula. Para apuntarlo acá. Base por altura sobre 2. Esa es. Muy bien. Área de un triángulo es la base multiplicado por la altura y todo dividido entre 2. ¿Sí? De esa manera se calcula el área de un triángulo con esa fórmula. Listo. A ver, vamos a calcular el área de lo pintado ya. Porque aquí no lo hice, pero es... Ah, bueno, dice ABC, ¿no? ABC, lo que está pintado. Listo. ¿Qué puedo hacer? ¿Alguna idea? A ver. Ajá, muy bien, Jazmín. Pitágoras. ¿Dónde está Pitágoras? En el triángulo ABD, en el que está de color blanco. Ahí puedo aplicar Pitágoras, ¿cierto? Muy bien. Ponemos aquí X. Ya, ponemos X ahí. Y vamos a calcular Pitágoras primero. Ya después iremos completando lo demás. A ver, tengo hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa ahí? 10, ¿no? 10. Entonces ponemos acá a este lado. 10 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más X al cuadrado. 10 al cuadrado 100 es igual a 36 más X al cuadrado. ¿Sí? 36 pasa restando. Sería 64. Y el cuadrado pasa como raíz. ¿Cuánto es la raíz de 64? 8, ¿no? 8 por 8 es 64. ¿Listo? X vale 8.
¿Está bien? Resolviendo la ecuación, me sale que equivale a 8. Ah, claro, por ángulo notable, muy bien, José. Por ángulo notable también, esto es 37,53. Los lados son 3, 4, 5, ¿no? 3 corresponde a 6, 4 corresponde a 8 y 5 corresponde a 10, ¿no? El doble de cada lado, ¿cierto? Eso es muy bien. Listo, ¿qué más? ¿Qué más se podría hacer aquí? Ya tengo un lado, voy a apuntarle aquí, este lado X es igual a 8. La altura, ya, ¿la altura de dónde? De DB hacia abajo, esa, ¿no? Para calcular, para tener la base y la altura, pero la base sería 17, ¿no? AC sería la base y B hacia abajo sería la altura. Y tendríamos que calcular la altura. ¿Cómo calcularíamos esa altura? Pitágoras. Ya. Hay un detalle acá. Si marco la altura de B hacia abajo, no corta la mitad. No va a cortar a la mitad de 17. Ya, ese triángulo no es isósceles. No lo indica. En ningún momento me indica que el triángulo ABC sea isósceles. Así es que no puedo yo concluir que al marcar la altura, el 17 se corte en partes iguales. Ahí está el detalle. Entonces, al marcar esa altura, sí podría aplicar Pitágoras, pero el problema es el 17, que yo no sé cuánto mide una parte y cuánto mide el otro. Porque si lo supiera, sí podría aplicarlo. Pero Pitágoras todavía sí se va a aplicar nuevamente Pitágoras. ¿Dónde? En el triángulo, ajá, espérate, a veces no es un triángulo rectángulo. Hay otro triángulo rectángulo ahí, fíjense bien, donde se puede aplicar Pitágoras. Miren bien la imagen, hay un triángulo rectángulo más. Así es, Carlos, el triángulo ADC. ADC también es un triángulo rectángulo, o sea, el triángulo mayor, el más grande, el total, es un triángulo rectángulo. Tengo, a ver, le voy a poner acá una variable. Esta le voy a poner la variable y. Ya, todo esto va a ser y, ya todo. Tengo un cateto 8, tengo la hipotenusa 17, porque el triángulo está de cabeza, la hipotenusa está abajo, 17, y otro cateto y. Entonces, aplicando Pitágoras, sería, a ver, lo voy a poner por acá, 17 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más y al cuadrado. 17 por 17, a ver, un favor, multiplícame cuánto sale 17 por 17. 289. Acá me sale 64 y acá me sale y al cuadrado. Y bueno, 64 pasará restando, ¿no? 289 menos 64 sale 225. Y ese 225 que me va a salir, le voy a calcular su raíz cuadrada, porque esa potencia pasa como una raíz. Correcto, es 15. Y tendría que valer al final 15. ¿Sí? Listo, mira, llévale 15. Ahora dime, ¿cuánto vale BC? ¿Cuánto vale la distancia desde B hasta C? Muy bien, César. 9. ¿Por qué? Porque DB ya vale 6. Si todo es 15, esto vale 9. ¿Sí? 9 más el 6, toda la Y vale 15. Cumplimos con la condición que hemos sacado. Ya está. Ya tenemos el lado BC. Pero ¿para qué me va a servir BC? Bueno, por lo menos ya he demostrado que no es isósceles, ¿no? 10 de un lado y 9 del otro lado. Este triángulo no es isósceles, así es que la línea del medio no va a cortar en el centro. No puedo determinar cuánto va a dividir las dos partes. Te ayudo, mira. Va a ser lo siguiente, ¿ya? Para que se aprecie. El triángulo rectángulo lo voy a dibujar aquí, ¿sí? Pero lo estoy dibujando de otra manera. Es decir, que el triángulo lo estoy cambiando de perspectiva. Es decir, que acá está, aquí está el ángulo recto es D, aquí está B y aquí está C. ¿Sí? Ahora le voy a colocar sus lados. Según lo que he visto, aquí está 8, aquí está 6, aquí está 9
Acá esta longitud mide 10 y todo esto mide 17. ¿Me entiendes? Estoy colocando el mismo triángulo, solamente que he cambiado su orientación, ¿no? Le he volteado. Le he volteado para que se vea de esa manera. Ahora, lo que yo quiero calcular es esto. ¿Sí? Esa área. Ya está. Resuelvo. Ya tengo todo. Si te fijas bien, tengo todo ya. Aplico la fórmula nada más. Solo aplico la fórmula. La fórmula es base por altura sobre 2. Nada más. En ese triángulo que está pintado, ¿cuánto mide la base? 9, ¿no? Ahí está, la base está abajo. Se ve su base. 9. Fíjate la base, abajo, 9. Por ¿quién es su altura de ese triángulo que está pintado? La altura. 10 es una inclinación, no sería la altura 10 porque está inclinado. La altura siempre es una línea recta de arriba hacia abajo. Muy bien, Angie. 8. 8 es la altura. ¿Me entiendes? ¿Sí? Es decir, que 9 es la base de ese triángulo de color amarillo. 9, ¿sí? La base, la que está en el suelo. 8 es la altura porque está en línea recta, en perpendicular. Esa es la altura, 8. Todo sobre 2. Ahí está. 9 por 8, 62. Y dividido entre 2, 36. 36 centímetros cuadrados. Esa es. Esta fórmula de triángulo, del área de triángulo, se aplica a cualquier tipo de triángulo. En este caso es un triángulo obtusángulo, pero normal. La base acá es 9. Su altura, aunque no coincide con la base del triángulo, es 8. ¿No? Eso no hay problema. ¿Sí? Base por altura sobre 2. Esa fórmula sirve para cualquier triángulo. Entonces ya está. Tenemos resuelto la número 6. 7. Dice acá. Un triángulo equilátero tiene igual perímetro que un cuadrado de área 81 centímetros cuadrados. El área del triángulo es, ya, me piden el área del triángulo, pero me dicen que tiene igual perímetro que un cuadrado de área 81. Ya, hay un cuadrado de área 81. Si el área de este cuadrado es de 81, ¿cuánto mide su lado? Mide 9. ¿Por qué mide 9? Porque sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado, o en este caso lado al cuadrado. Y el área ya nos dice que es 81. Entonces ese x vale 9. Tiene que ser 9 porque 9 por 9 es 81. Listo. Entonces, leemos nuevamente. El triángulo equilátero tiene igual perímetro que un cuadrado. O sea, el perímetro de este cuadrado es igual al perímetro del triángulo que tenemos que calcular. ¿Sí? ¿Cuánto es el perímetro de este cuadrado? Vamos a apuntarlo acá abajo. El perímetro de este cuadrado sería 36 centímetros. ¿Por qué? Porque cada lado vale 9. 9 más 9 más 9 más 9, 36. 9 por 4, ¿no? 36. Listo. Entonces, quiere decir que este perímetro es el mismo que para el triángulo. Dime, ¿cuánto mide el lado del triángulo? 12, ajá, 12. Pues si son 3 lados y todo es 36, cada lado mide 12. 12, 12 y 12. Es un triángulo equilátero, todos los lados son iguales. Hallar el área del triángulo. Ya está. Bueno, el área del triángulo, como he visto, la fórmula es base por altura sobre 2, ¿no? Pero no es la única fórmula. ¿Sí? No es la única fórmula. Hay una fórmula especial para el área del triángulo equilátero. La fórmula para un triángulo equilátero. ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Así es, Jamín. El área
de un triángulo equilátero tiene una fórmula especial, como le dice su compañera, es lado al cuadrado, raíz de 3, todo sobre 4. Esa es la fórmula para hallar especialmente el área de un triángulo equilátero, donde lo único que voy a reemplazar es L, que es el lado. ¿Y cuánto es el lado? Ya hemos dicho que el lado mide 12. Entonces sería 12 al cuadrado, raíz de 3, todo sobre 4. 12 por 12, 144. Y 144 dividido entre 4, ¿cuánto es? 36. Quiere decir que aquí me queda 36. Y la raíz de 3 sigue acompañando, porque no se ha hecho nada con la raíz de 3, simplemente está acompañando. Listo, ya está. Esa es la resolución. 36 raíz de 3 centímetros cuadrados. Clave E. Hallar la medida de la diagonal menor del rombo si su perímetro es 20. Ya. Propiedad del rombo, todos los lados son iguales. Si todos los lados son iguales, ¿cuánto mide cada lado? Claro, lado mide 5. Si todo el perímetro es 20, entonces cada lado mide 5. 5, 5, 5. Listo. Ahora me dice hallar la medida de la diagonal menor. La diagonal menor es la más corta, pues no, o sea, esta de aquí. ¿Está bien? Esa es la diagonal menor. Pero ¿cómo la calculo? Tengo un ángulo 53. ¿Cómo calculo ahí entonces los lados del triángulo? Tengo un triángulo con un ángulo 53. Muy bien, ángulo notable, esa es. ¿Cuáles son los lados en el triángulo notable de 37, 53? 3, 4, 5. ¿Cierto? 3, 4, 5. Ajá. Ya tengo el 5. Falta el 3 y el 4. ¿Dónde iría el 3 y dónde iría el 4? Obviamente el 3 es la parte más pequeña y el 4 es el cateto más grande, ¿no? Entonces el cateto pequeño aquí es 3 y el otro cateto es 4. Y como las diagonales se cortan en partes iguales, 3, 3, 4, 4. Y listo. Respuesta. Claro, te piden la diagonal menor, la que marqué de rojo. Respuesta 6, ¿no? Toda la diagonal mide 6. Ahí está. Una guía de cola de Milano tiene una superficie vacía de 2250 milímetros cuadrados y una altura de 45 milímetros. Calcule la base mayor cuando la base menor mide 35. Vamos a colocar los datos. Dice acá que el área, o sea, lo que está sombreado, el A, vamos a ponerlo aquí, el área A es igual a 2250 milímetros cuadrados, ¿no? Todo está en milímetros, no habría problema. Todo está en milímetros. Calcule la base mayor, o sea, la L mayor, la que está abajo, L mayor, ¿sí? La mayúscula. Cuando la base menor mide 35, la base menor acá 35. Y la altura me olvidaba. Y la altura es 45. Acá al costado H mide 45. Esa. Listo. A ver, dime, ¿cuál es la fórmula para calcular el área de un trapecio? Área del trapecio. Igual. Abro paréntesis. B más B. Pero una B mayúscula, otra B minúscula, ¿ya? Porque es base mayor y base menor, ¿cierto? Claro, base mayor más base menor, todo eso lo que sale lo multiplico por la altura y al final dividido entre 2, ¿no? O si quieres divido entre 2 primero y luego multiplico por la altura, es lo mismo. Listo, entonces vamos a reemplazar porque ya tengo todo. El área lo tengo, el área es 2250
y la base mayor no la tengo, que es L. Entonces simplemente le voy a colocar L, porque no sé cuánto vale la L. Más la base menor si me están dando como datos 35. Por altura también me están dando como dato, que es 45. Y ya está. Todo esto dividido sobre 2. Listo. A ver, voy a resolver. ¿Qué podría hacer aquí? El 2 puede pasar multiplicando. Como está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces tendría acá 4500. ¿Sí? Es igual a... Me queda L más 35. Todo por 45. El 45 que está multiplicando pasa dividiendo. Tendría acá entonces 100. Claro, y como ustedes dicen, el 35 pasa restando, por tanto la respuesta es 65. Así es. L vale 65 milímetros. Correcto. Esa es. Calcular el área de un hexágono cuyo lado mide 6. Mira, en un hexágono, ¿cuántos lados tiene un hexágono? 6, bueno. Un hexágono tiene 6 lados. Recuerda que se podían marcar diagonales, ¿sí? ¿Te acuerdas? Te dije eso. Se podían marcar diagonales, que era el doble de un lado, ¿no? Ya está. Eso es un hexágono cuando marco las diagonales. ¿Cómo calcularía un hexágono? Ya es fácil. O sea, sabiendo un lado nada más lo puedes calcular. Y justamente me dan el dato que saca el lado 6. Mira, si tú marcas las diagonales de un hexágono, ¿sí? Te vas a formar 6 triángulos. Esos 6 triángulos son equiláteros. ¿Ya? Siempre que sea un hexágono regular, estos siempre van a ser triángulos equiláteros. Así que tendría 6 triángulos equiláteros. ¿Y cuál es la fórmula del área de un triángulo equilátero? Ya lo dijimos hace un momento. Lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4, ¿cierto? Ajá, eso es para un solo triángulo. Pero ¿cuántos triángulos ves acá? Muy bien, Wilmer, por 6. Son 6 triángulos. Todo esto por 6. Y listo. Ya puedes calcular el área de ese hexágono. 6 veces el área del triángulo. Y como hemos dicho, el dato decía que el lado vale 6, entonces sería 6 al cuadrado. Raíz de 3 sobre 4, ¿no? A ver, 6 por 6, 36. 36 entre 4. 9, ¿no? ¿Está bien? 6 por 36, 36 entre 4 queda 9. El 6 lo estoy bajando que está adelante. Y ya, listo, multiplico. 9 por 6. 6 por 9, disculpen. 6 por 9. 54. Raíz de 3. Clave A. Ya está. Y eso es para hexágono. Y tenemos finalmente, acá terminamos con el área de una corona circular, ¿no? Ya. Área del círculo. Ya también lo vimos en la clase anterior. Estamos repasando un poquito de eso, trabajando con eso. El área de un círculo era igual a ¿qué? Vamos a apuntarlo. Área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Así es. ¿Sí? El área de un círculo. Pi por radio al cuadrado. Ahora acá dice el área de una corona circular. Mide 12 pi centímetros cuadrados. Pero ¿qué es una corona circular? Una corona circular. A ver si me sale. A ver, voy a tener que hacerlo nuevamente. Vamos acá. A ver. Ahí está. Una corona circular. Ajá, muy bien, José. Una corona circular es como un círculo dentro de otro, ¿no? La corona es
esta región que voy a sombrear. ¿Sí? Esa es la corona circular, ¿ya? Ahora, las dos coronas tienen un radio interior. Ese radio, aquí le voy a poner un radio R y otro radio mayor R, también R. Uno lo voy a poner R y otro R mayúscula le puedo poner, ¿no? Pero vamos justamente a lo que dice acá. El área de una corona circular mide 12 pi centímetros cuadrados. O sea, esta parte sombreada es 12 pi centímetros cuadrados, ya el área. Y los radios mayor y menor se diferencian en 2 centímetros. O sea, que si acá este radio, vamos a ponerle X o R o cualquier letra, ¿cuánto mediría el otro radio? Si se diferencian en 2 centímetros, o sea, uno es 2 centímetros más grande que otro. ¿Cuánto le pondría el otro radio? Recuerda que el radio que voy a marcar es más grande, ¿no? Un poco más grande. X más 2, muy necesario. Porque si el radio pequeño es X, entonces el otro, como le gana en 2, se diferencia en 2, el otro radio debe ser X más 2. ¿Está bien? Ahí está. Un radio es como X, el otro radio es como X más 2. Hay una diferencia de 2 unidades entre los dos. Me preguntan cuánto suman los dos radios. Para saber cuánto suman, debería calcular cuánto vale X. Ya. ¿Cómo calculo el área de una corona circular? ¿Hay una fórmula? Sí hay una fórmula, pero a ver, fíjate bien esto. Acá la cuestión no es tanto aprenderse fórmula de la corona, fórmula de tantas cosas, no. Simplemente ver es que si yo calculo el área del círculo mayor, ¿cierto? ¿Qué le haría luego para calcular la corona? Simplemente le quitaría el área del círculo interior, claro, muy necesario. O sea, calculo el área mayor y le resto el área menor, el área interior. Es decir, a ver, para que me entiendas aquí voy a ponerlo. Es radio, el área del círculo de cuadrado que es pi por radio al cuadrado. O sea, pi por radio al cuadrado. El radio que está del círculo mayor es x más 2. Todo eso elevado al cuadrado, ¿sí? Esto que puse es el área del círculo mayor. Pero debo quitar el centro porque el centro está vacío. Menos pi por el radio menor al cuadrado. ¿Cierto? Ahí está, ¿ves? Ahí está. Eso es. Igual a que todo, al tener el área mayor y le quito el área interior, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el área sombreada. ¿Y cuál es el área sombreada según el dato? 12 pi, ¿no? Claro, 12 pi. Eso es. Ya mira, ya está planteado ya el problema ya. Como veo que todos tienen pi, lo puedo eliminar. O sea, ya puedo prescindir de pi porque todos se eliminan a la vez. Y resuelvo. A ver, tendría x más 2 al cuadrado, que es un binomio al cuadrado. O sea, el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo. El primero por el segundo es 2x. El doble de 2x es 4x. Más el segundo al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Acá baja menos. Acá baja x cuadrado. Y al otro lado me queda 12. Listo. Se elimina x cuadrado con x cuadrado. ¿Por qué? Porque uno es positivo, otro es negativo. Me queda 4x más 4. El 4x lo bajo. Ese 4 positivo pasa negativo. O sea, 12 menos 4. 12 menos 4 es 8. Y este 4 que está multiplicando pasa dividiendo. X vale 2. ¿Cierto? X vale 2. Listo. Ahora dice, entonces los radios suman. ¿Cuánto me suman los radios? El radio pequeño vale 2. Y el radio más grande vale 4, claro, porque x más 2 es 4. O sea, 2 más 2. Los dos radios me suman 6. Listo. Ahí está. Muy bien. Dice, unidad 13. Esta es la tarea de la unidad 13. Ahora dice, si la medida de los lados de un polígono aumenta en un 20%, entonces podríamos afirmar que su área también aumenta en un 20%. Sustenta tu respuesta. ¿Ya?
O sea, vas a responder si este enunciado es cierto o no. Dice que si los lados aumentan un 20%, si cada lado aumenta en un 20%, entonces en ese polígono su área también aumentaría un 20%. ¿Sí? Lo pueden demostrar con cualquier figura. También cualquier figura, cuadrado, rectángulo. Lo pueden demostrar, por ejemplo, a ver, les ayudo. Lo pueden demostrar de repente con un rectángulo, un cuadrado mejor, más sencillo. Cuadrado, ¿sí? Cuadrado. Supongamos a ver que su lado mide 10, ¿ya? Obviamente el ejemplo que voy a poner acá ya no lo pueden hacer pues en su resolución, ¿no? En su sustentación, le cambian la cantidad, pues, ¿no? Porque no van a hacer lo mismo que yo, realmente no le estoy dando respuesta. Simplemente le cambias las cantidades para que lo demuestres, o si no, le cambia la figura, también pues un rectángulo. Ya tengo un cuadrado, por ejemplo 10 y 10, ¿no? Dime cuál es su área, el área de este cuadrado. 100, ¿no? Porque 10 por 10 es 100. Ya. Básicamente es eso. Pero ahora dice que si yo aumento el 20% los lados, entonces el área también aumentaría un 20%. Vamos a demostrar si eso es cierto. Si este 10 aumenta en un 20%, el 20% de 10 es 2. O sea, 12. Y este 10 aumenta en un 20%, también es 12. 12 por 12, el área sería de 144. Dime, aumentó en un 20%. 100 aumentó 20%, sale 44. ¿Cuánto es el 20% de 100? No es 44. Claro, entonces queda demostrado. Con este ejemplo yo ya demostré que no es cierto. Que si yo aumento el aumento de cada lado un 20%, veo que su área no se ve afectada de esa manera, ¿no? Entonces eso es, ¿ya? Mediante un ejemplo, preferiblemente mediante un ejemplo, planteas una figura, puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, la figura que tú prefieras, y demuestra eso. Bien chicos, eso sería todo por el día de hoy. Ya, nos vemos, hasta luego. Tengan buenas noches, cuídense.